En este episodio se hablará sobre la industria de cine en Guatemala, de manera que el director Rodolfo Espinosa compartirá sobre la evolución en las ofertas que ha habido para estudiar cine en el país, cuál es el proceso para producir obras nacionales y un aproximado de los gastos que se requieren para hacer cine en el país. Joaquín Ruano, el director de Agacine, compartirá la historia de la industria del cine de Guatemala, las ofertas de estudio relacionados al cine que han habido, el nombre de algunos personajes importantes en la industria y la evolución en la forma en la que se ha hecho cine en el país. Y Francisco Salguero, el director de la Comisión de Economía Naranja de Agexport, compartirá su opinión sobre la situación de la industria del cine guatemalteco actualmente desde la perspectiva de una oficina que tiene relación con diferentes socios dentro de la industria y aporta la valiosa información sobre la oportunidad que se tiene para exportar las producciones audiovisuales que se realicen en el país. Y regresando a lo que me decías, ¿qué había para estudiar aquí en Guatemala? De momento solo Casa Comal. Intenté entrar otra vez a Casa Comal y no me aceptaron. Pero en el 2005-2006 salieron dos técnicos. Uno de Casa Comal, donde ya sabía yo que no me iban a topar otra vez, y otro en la Universidad Galileo. Y estaban más o menos al mismo precio. Entonces me metí a la Galileo, y ahí saqué técnico. Luego ya me fui enterando de que ya salió la universidad, la UPANA, la Mesoamericana, que tenían comunicación con enfoque en cine o en televisión, cosas así. Y hoy ya hay más opciones. La Marroquín tuvo el New Media Lab, que era como para sacar también talleres, diplomados, y eventualmente pues se desarrolló ya la carrera de cine que tienen ahora. No me acuerdo más o menos como por dónde fue, pero eso ya fue como después del 2010, por ahí que fue que se empezó a desarrollar esa carrera de la Marroquín. Y la Da Vinci, que sacó la licenciatura en cine en pandemia. En mi caso, ahí fue donde yo aproveché, con todos los diplomas que tenía de talleres y técnico y todo, se hizo una equivalencia y ya saqué la licenciatura en año y medio en pandemia, en la Da Vinci, sí. No te voy a decir que es una buena universidad para estudiar cine, solo es donde me dieron la oportunidad de sacar la licenciatura en cine, más que todo por eso. No sabría decir, pero sí hay dos. Yo he sacado presupuestos y oscila entre los $87,000 a $150,000. Eso es una película de extremo bajo presupuesto. Es casi, vos llegas a Estados Unidos a decir que con eso haces una película y te dicen, ¿esto? Sí, sí, ese es el dinero que le pediste prestado a tu papá para hacer tu peliculita. El desarrollo, imagínate que el desarrollo es locaciones, casting, reescrituras de guión, alianza. No has llegado a la preproducción todavía. Este proceso es alrededor de un año. Entonces, considera que tus gastos anuales son como de 70,000 quetzales aproximadamente. O sea que duplica lo del guión otra vez. Luego ya la preproducción. En la preproducción ya estás trabajando con gente. Entonces aquí empezás a pagar algunos de los servicios técnicos básicos. No en su totalidad. Por ejemplo, sí, ya necesitas trabajar con el director de fotografía, pero tu preproducción es de 3 meses aproximadamente. Y al director de fotografía lo necesitas unas 3 veces durante esos 3 meses, ¿verdad? En mi caso, porque yo trabajo mucho lo que son los storyboards, pongámoslo, el guión técnico, y entonces me ahorro ese trabajo del director de fotografía. Entonces ya cuando el director de fotografía llega conmigo, realmente lo que estudia es el trabajo que yo le hice. También lo mismo con un sonidista, necesitas que se venga un par de días a ver locaciones y todo, pero
no lo necesitas los 3 meses. Todos estos son costos que deberías de ir cubriendo. Los ensayos, ya tenés actores, entonces a los actores se les debería de pagar por ensayo. Dirección definitivamente ya está en la nómina desde el desarrollo, entonces ya está facturando. Aquí, digamos, producción y dirección tienen una forma de cómo se paga. Producción es alrededor del 20% del presupuesto total, y dirección puede ser también entre el 20 al 15% del presupuesto total. Pues imagínate, aquí ya cubriste como un 40% aproximadamente de toda la producción. Depende de la cantidad de cast que tengas, de actores. Por lo general se les paga por día, al menos que tengas un actor que negociaste con agentes y que te sale carísimo, pero vos sabes que vale la pena, porque es el Star System, y ese Star System en realidad sí funciona también aquí en Guatemala. A todo esto, yo conozco que estos son los procesos y en donde se te va a ir el dinero, pero hay formas de negociar todo esto. Ahí te voy a decir después cuánto dinero en realidad he visto yo que se ha usado en mis películas. Tienen este presupuesto de $87,000 a $150,000, pero realmente lo más que he visto yo en efectivo de dinero en mis películas ha sido $15,000. ¿Sí? Y eso está súper bien distribuido entre pues, todas las personas a las que se les paga y por el tiempo que se trabaja, y justificado, ¿verdad? Y por otro lado, yo no cobro en mis películas, pero me quedo con las regalías. ¿Verdad? Y otros productores hacen lo mismo conmigo. Elvin Santiago, de Otros 4 Litros, él entró como productor ejecutivo. Entonces él no cobró nada por ser actor, pero esa es la función de un agente. Digamos, te puede decir, mira, no, yo te doy este actor, no le tienes que pagar absolutamente nada, pero sí nos vamos a quedar con regalías, vamos a ser parte de la producción ejecutiva. Así, entonces así vas quitando como los costos. La comida que se te proporciona, eso tiene un valor, pero como se te está dando directamente en especie, ya se te está dando la comida, entonces, bueno, es un gasto cubierto. Transporte, hospedaje, donación de equipo. Yo he trabajado con la Universidad Panamericana desde Otros 4 Litros, entonces no pago por el equipo, sin embargo, incluyo a la Universidad Panamericana como producción. Lo puedo hacer en pantalla, siempre hay una forma de ponerlo, y también pues en créditos. Y así, y otras veces contratas al técnico con equipo incluido, sonidista, pero no le alquilas equipo aparte, lo alquilas al sonidista, todo y equipo, ¿verdad? Ajá, él te ayuda ahí de esa manera a reducir los costos. Y hoy mucho se puede trabajar desde tu casa, tu computadora, entonces no necesitas tampoco irte a un estudio o los servicios de un estudio grande, porque ya lo puedes hacer aquí. O sea, no, esencial es, pero no es como complicado, no me asusto a la hora de escuchar la palabra postproducción, o que hay que editar la película, o que hay que, pues, se resuelve. Y trato de que no sea así, porque muchas veces el problema está en post, vamos a hacer tal cosa, y no, lo vamos a hacer ahorita que estamos filmando. Y algo no funciona aquí, probablemente no vaya a salir en la película. A veces en postproducción hay cositas que sí arreglas, pero ya son cosas chiquitas muy específicas a las que mandas a un laboratorio o mandas a un estudio para que te las corrijan, pero no mandas la película completa. Mandas 5 tomas que tenés problemas. No, está mejor, pero aquí está el detalle. No puedes ver el consumo de productos nacionales. Tenés que ver el consumo de marcas. Entonces, así lo miraba yo antes. Miraba que yo era cine nacional.
y entonces quería abarcar público nacional. Más o menos fue por pandemia en donde me di cuenta, y también alguien me lo tuvo que decir, una persona que se dedica a eso, dijo, ahí está, ahí es donde estás perdiendo, porque vos estás vendiéndote, para empezar, yo usaba un nombre, un seudónimo, que no era ni productora, Me Llega Films. Entonces ese era el que yo usaba, y así empecé hablando, no, es que yo no sé si hacer una página de Me Llega Films, o sea, vos tienes Me Llega Films, pues soy yo, es como mi seudónimo, ¿va? Vos sos esa marca, Chofo. Tu marca sos vos. Deberías de llamarte Chofo Espinosa. Tus producciones deberían de ser producciones de Chofo Espinosa. Y es más, no te quedes detrás de cámara, enseña la cara, es tu cara, es tu marca también. Y órale, entonces fui dándome cuenta que no se trata de cine nacional, el público para el cine nacional, sino es el público de Jairo Bustamante, el público de Kenneth Muller, el público de Chofo Espinosa. Por eso también entendí, más o menos eso también lo tenía como medio claro, pero ahora lo tengo más claro. ¿Por qué no quiero o no debería nada más transicionar de un género a otro? Porque la gente que sigue a Chofo Espinosa, que quiere ver las películas de Chofo Espinosa, es por las películas que Chofo Espinosa hace, ¿verdad? Si yo de pronto cambio de género, casi que pierdo el público que tengo, ¿verdad? Aunque pues relativo, y no estoy diciendo que no lo haría, solamente lo haría con un poquito más de estudio, sabiendo un poquito más en qué momento transicionar a un nuevo género. Y lo mismo pasa con la música. No es que escuchen música nacional, escuchan el Tambor de la Tribu, escuchan el Listo Jueves, escuchan Crown Band, escuchan, sí, existe el público, pero se va por intereses, por lo que les gusta, por género, no porque sea nacional, mucho menos si es obligado. Digamos que yo soy de una generación de guatemaltecos que querían estudiar y hacer cine, ¿verdad? A finales de los 90 y principios de siglo, digamos. Y en ese momento no existían escuelas de cine en Guatemala, ni universidades que tuvieran carreras similares, ¿verdad? Entonces en ese momento la opción era salir del país, trabajar en publicidad o estudiar comunicación, ¿verdad? Y muchos optaron por estudiar comunicación, muchos, o sea, esos tres vías habían, ¿verdad? Yo tuve, pues, obviamente la oportunidad, digamos, económica de estudiar una carrera en la Landívar, ¿verdad? Entonces eso me permitía, digamos, entrar al mundo de la comunicación. Ahí lo interesante es que en esa época la Landívar, en la carrera de comunicación, tenía muy buenos maestros, ¿verdad? No sé cómo es ahora, no es por comparar, digamos, pero teníamos ¿cómo se llama? A Luis Aceituno, que es un periodista, que además es una persona muy culta en cuanto a música, cine y contracultura, ¿verdad? Mauricio Echeverría, que también en ese momento era un periodista que muy metido, digamos, en el mundo de la literatura y del cine, por supuesto. De hecho, actúa en una película de Casa Comal. Ana María Rodas, que es esta poeta guatemalteca revolucionaria. Y un maestro gringo que se llamaba John Dunn. Se llamaba porque falleció hace algunos años. Y John Dunn nos daba un curso que se llamaba como pensamiento audiovisual, una cosa así, ¿verdad? Y entonces este curso lo que hacía era, digamos, desde como yo lo entendía, era fomentar, digamos, el pensamiento o el pensamiento crítico a través de las artes audiovisuales, ¿verdad? Entonces tal vez era lo más cercano que a cine, ¿verdad? Nos daba lenguaje cinematográfico, nos daba algunos elementos que sí nos guiaban, digamos, en ese rumbo. Entonces creo que los que estudiamos comunicación en esa época, no solo teníamos, digamos, un grupo de maestros y asignaturas que de alguna manera se parecían, sino que además coincidimos varias personas que queríamos hacer cine. Entonces, obviamente, entre nosotros también nos autoalimentábamos, ¿verdad? Nos retroalimentábamos y hicimos algunos proyectitos. Había un maestro de fotografía que él se llama todavía
Zach Townsend, que nos dio fotografía análoga, digamos, que la hacíamos en laboratorio, así con película y todo. Pero creo que también esa como disciplina de pensar en el encuadre, tomar la foto, revelar la película y todo, creo que sí también ayudaba, digamos, digamos, a llenar los vacíos que en esa época existían de carreras de cine propiamente. En esa, no de mi generación necesariamente, pero de esa generación, digamos, de ese grupo de personas, está Julio Hernández, por ejemplo, que salió de comunicación de la Landívar, está Sergio Ramírez, Domingo Lemus, Felipón Díaz, hay un montón de gente que terminó haciendo cine propiamente, pero que pasó primero por el Méndez, ¿cómo se llama? Se me da el nombre, yo le digo el Méndez, pero no me acuerdo su nombre porque lo conozco así desde la U, pero él hizo una película que se llama El Apostolado hace unos años. Entonces digamos que creo que sí fue la Landívar un punto de encuentro para futuros cineastas, porque además ahí estaba un montón de gente que estaba haciendo todas las revistas de contracultura, estaba la gente que estaba organizando las fiestas, las primeras fiestas así como tipo rave aquí en Guatemala, se llamaban La Fosa Común. Ahí estaba gente que tocaba en la tona, o sea, era como un lugar donde mucha gente se encontraba, que tenía esta necesidad de expresarse post conflicto armado. Pues, creo que es bien importante, digamos, que esta generación es la primera generación, se puede decir, que tenía la posibilidad o existía una apertura para las artes, ¿vamos? Y las artes como menos tradicionales, ¿vamos? Tal vez durante el conflicto armado, y que hubo muy poco, pues el teatro sobrevivió de alguna manera, ¿cómo se llama? Las artes, la música y eso. Pero es hasta después de la firma de la paz que el rock nacional empieza a surgir la poesía y la literatura así como más under y más contracultura, y ahí el cine entra, ¿vamos? Y también coincide no solo con ese momento político, ¿verdad? Sino coincide con que el mundo en ese momento está saliendo tal vez de lo que se puede llamar la Guerra Fría, y la globalización entra con todo, entra MTV a Guatemala, entran los canales de cable, entonces eso también nos da un montón de acceso, ¿verdad? A lo que estaba pasando en el resto del mundo. En esa época mi familia viajaba mucho a México y traían VHS, ¿vamos? Que en México había una producción inmensa de material, y entonces podíamos ver películas por fin, ¿vamos? Aquí en Guate, después de como muchos años de oscurantismo, ¿vamos? Porque Guatemala sí fue un lugar donde era, no expresamente, pero las películas estaban prohibidas básicamente. Si no iba a ver el cine Ben-Hur, digamos, ¿vamos? Era difícil ver cine de calidad y cine crítico. Y el tercer, no sé qué, por dónde vamos, pero un elemento también que es muy importante es que en ese momento es como el cambio de la película en sí a lo digital, ¿vamos? Entonces empiezan a ver cámaras digitales de cassettes como mini DV y Super 8 y todo esto en la casa de tu cuate o en tu propia casa o en la escuela o en la universidad o en el colegio, donde fuera. Entonces empezamos a tener acceso no solo a las películas, sino también a las herramientas para hacer cine, ¿vamos? Herramientas que de alguna manera más baratas de lo que tradicionalmente se conocía. Entonces es como la época o el periodo de la democratización del cine, ¿vamos? Gracias a los avances tecnológicos, a la globalización, digamos, donde el cine deja de ser cine y se convierte en video, así en vos grabás a tus cuates, la boda, la fiesta, todo, pero por ahí hay gente que tenía una necesidad más creativa, más artística. Y también la piratería, ¿vamos? Que la piratería también es un gran avance, digamos, en la democratización de la información audiovisual, en el caso de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces empezamos a comprar, yo me recuerdo una cosa que se llamaban BCD, que seguro vos nunca conociste, que no era un DVD, era como más, de más baja calidad, pero era el mismo formato, digamos, del disco. Entonces le caían 4 gigas y tenías, no sé, 50 películas que pesaban 200 megas cada una, así malísima calidad, pero en de cuenta ni te enterabas que era mala calidad, ¿vamos? Entonces empieza a ver como todo este mundo de compartir información y de poder ver licas, ¿vamos? Por ahí hay algunos como intentos de hacer cineclubes, en la Cúpula, por ejemplo, que es un centro comercial en la zona 9, había un cine, y entonces como que empieza como a germinar, ¿verdad? El mundo del cine. Y entonces, previo a mi generación, está Ana Carlos, está un señor de apellido Urrutia, está
Poncho Porras, está Uli Sterzen, un montón de cineastas que sí habían hecho cine, pero un cine con muy precario, ¿vamos? Porque había desaparecido la industria y lo que habían eran pequeños documentales institucionales y todo. Y entonces esa gente, a principio de siglo, cuando nosotros éramos chavitos, empiezan a fundar las primeras escuelas de cine, ¿vamos? Y fundan Casa Comal, que Casa Comal es por ahí como en el 2001, si no estoy mal, 2002, cuando hacen también la primera película de ellos, que es La Casa Enfrente, ¿vamos? Entonces, digamos que ya, obviamente hay una generación previa a la mía, que cuando empieza toda esta apertura, empiezan ellos a decir, bueno, hay que hacer cosas ya más formales. Yo todavía estaba en hacer pequeños proyectos. Ellos ya dicen, bueno, ahora fundemos una escuela, hagamos un largometraje. Entre ellos está, bueno, los de Casa Comal, que hicieron, creo que, no sé si es 2001 o 2002, que hicieron La Casa de Enfrente. En el 2001 hicimos una película que se llama Lo que se llama Sebastián, que es Rodrigo Rey Rosa, el director, que es otra vez un poeta o un escritor que tiene interés en el cine y en este momento encuentra los recursos para hacerlo. Hace una película, más adelante en el 2003 creo que se hace una de Monteforte Toledo, que se llama Donde cruzan los caminos, una cosa así. Entonces digamos que esta gente que ya nos llevaba unos años de ventaja ya empiezan a hacer cine propiamente. Y estas películas se vuelven también nuestra escuela. Mi generación también aprendió haciendo, vamos, en estos primeros intentos por hacer cine en Guatemala. Y te digo intentos porque a veces no había una industria que lo sostuviera, ¿verdad? Entonces era un equipo de tal vez unas 5 personas que sabían hacerlo porque habían estado en Cuba o en alguna otra escuela afuera, y un montón de chavitos que estábamos ahí porque queríamos, y ahí aprendimos mucho a hacer. ¿Vamos? Creo que realmente esa la primera escuela fue estas 3 películas, la Casa de Enfrente, Lo que el señor Sebastián, y la de Donde cruzan los caminos, o no sé qué, los caminos, vamos. Y una que se llama Looking for Paladine, vamos, que esa fue como una gran escuela porque era una productora extranjera de Nueva York y traían así todo el conocimiento, y un actor famoso, que un actor que salía, no sé si en El Padrino o en Los Sopranos, y era así, la esposa de Rocky, la actriz de La esposa de Rocky salía en esa película. Entonces ahí fue como la primera vez que en Guatemala vimos cine así, como uno se lo imaginaba un poco, y la calidad siempre es cuestionable, vamos, o debatible, o por... Ajá, en el sentido de que eran películas formales, vamos, que había todos los elementos, ¿verdad? Entonces creo que esos primeros como 5 años de este siglo, vamos, del siglo XXI, fueron muy importantes para que empezáramos a decir, bueno, ¿qué queremos seguir haciendo? ¿Ser periodistas de prensa libre? ¿Ir a trabajarnos a Guatevisión? ¿O hacer cine? ¿Vamos? Y entonces ahí mucha gente agarró cualquiera de esos rumbos, pero también pasan varias cosas. En Argentina había una gran crisis económica como la de ahorita. Y entonces, para gente que tenía familia con recursos, era muy barato mandarlos a estudiar cine a Argentina. Entonces hay una generación de personas que se van a Costa Rica a muy buenas universidades, una que se llama la Facultad del Cine, que es la FUC, que ahí estudiaron muchas personas que salieron muy bien formadas. En México también, muchos guatemaltecos de esta generación somos mitad mexicanos, mitad guatemaltecos, que por el conflicto armado nos fuimos de exiliados de niños, y entonces teníamos la doble nacionalidad y nos fuimos a estudiar escuelas públicas de cine a México, que yo me incluyo en esa lista, ¿verdad? Ahí está Camila Urrutia, Julio Hernández, Gabriela Meléndez, un montón de mara que también, digamos, por su condición política tenía la opción de ir a México, ¿verdad? Entonces ahí empiezan a irse gente, y coincide que Casa Comal consigue un fondo que dan becas para estudiar en la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Entonces algunos guatemaltecos se van a estudiar a Cuba, y un montón de gente que se gradúa de Cuba viene a Guatemala a dar clases y a trabajar en el cine, ¿no? Entonces eso empieza a generar como espiral, digamos, donde hay gente que quiere hacer cine, gente que sabe hacer cine, gente que quiere hacer cine, y empezamos a crear como una especie de industria, una especie de escuela, ¿verdad? Entonces creo que muchos elementos coinciden en la primera década del siglo XXI para que empiece a existir la industria, ¿verdad? Bueno, la industria de Guatemala del cine, comparada con otros países, por ejemplo México, Colombia, obviamente con Estados Unidos, sí podemos decir que es una industria que está, pues, incipiente, ¿verdad? Pero, digamos, si lo miramos a nivel regional, Guatemala, pues, es líder, por ejemplo, versus El Salvador, Honduras, Nicaragua.
Tenemos 54 empresas creativas, tenemos 2 clústeres bien grandes que representan entre los 2 y el 80%, que uno es audiovisual y cinematografía, de ahí el otro que es marketing y publicidad, tanto tradicional como digital. Luego tenemos agencias de relaciones públicas, que es un tercer clúster, y el último que es tecnología, innovación. Son varios, porque por ejemplo hay un empresario que tiene una casa de renta, hay otro empresario que es director, hay otro empresario que aporta modelos, hay otro empresario que es el como segundo de cámara, tiene un nombre, ahorita no sé, pero es como el segundo. Tenemos un empresario que tiene una casa de renta que se llama New Vision. Él ha estado en 70 películas. Generalmente casi todos lo contratan a él porque él tiene una casa de renta, entonces él tiene muchísimo equipo. Por ejemplo, tenemos otro empresario que se llama Mango Films. Kenneth Mueller también es socio nuestro. Y ahí tenemos varios. O sea, sí hay un empresario que hizo la película esta del Capitán Orellana, que está en Amazon. Hay un estudio que es famoso aquí en Guate. Se me fue el nombre ahorita. Que hizo, por ejemplo, la batalla de Riddick y estuvo en Narnia. Entonces fue el nombre. Pero sí han hecho postproducciones y efectos especiales, sí, o sea, sí están. Sí hay una industria, de hecho hay gente que trabaja ya con clientes internacionales. Carlos Argüello él tenía su estudio aquí en Guate, falleció el año pasado, pero todavía está su estudio C se llama la empresa de él. Ellos han hecho un montón de efectos especiales y hacen un montón de cosas de ese tipo y uno ni en cuenta. Y digamos, hay veces que ellos ni dicen qué están haciendo. Hay gente que trabaja freelance, que trabaja pues por su cuenta, ¿verdad? Que está haciendo ese tipo de cosas. De hecho, tenemos un empresario que se dedica a hacer las palabras licensing, licenciamiento de música. Él hace tanto música original como vende derechos de música. Entonces, por ejemplo, cuando estás viendo las películas y no sé si alguna vez has puesto audio description y se suena música de rap, ese tipo de música que oís así como pasa un carro con música en una película o en una serie o en algo, él se dedica a vender ese tipo de licenciamiento de músicas. Entonces siempre hay empresarios de todo tipo. O sea, sí tenemos empresarios que han hecho esto y por eso es que están con nosotros. Digamos, generalmente están como en varias asociaciones. Por ejemplo, está la Asociación de Academia Guatemalteca de Cine, es una. Está Agacine, que también es otra. Hay un colectivo que se llama Colectivo Milpas, que son solo mujeres en la industria del cine. Hay otro que está en Shela, hay uno que está en Huehue. Entonces, hay varios, ¿verdad? Y ahí se van dando las oportunidades y los negocios. Pues fíjate que si no estamos conectados, al menos los conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, Jairo, él no es socio mío ni está en Agacine, pero vino a una actividad este año. Entonces, pues lo tenemos ahí en el radar, por así decirlo, ¿verdad? Sí, comunicación, ¿verdad? General, así como él ya trabaja ha tenido mucho apoyo de la Embajada de Francia y cosas de ese tipo. Generalmente sus proyectos son coproducciones, entonces él podemos decir ya es independiente, él ya trabaja sus proyectos y sus películas por su cuenta. Generalmente es más escasa. Es que lo que te mencionaba, nuestra industria es muy no precaria, creo que es muy pequeña. Entonces, no creo que todos tengan lámparas o todos tengan cámaras de Blackmagic de $10,000, ¿verdad? Entonces, generalmente se lleva y cosas de ese tipo. Lo que sí te puedo decir es que si hay actores y si hay producciones y si han hecho actividades. Sí, generalmente, bueno, por ejemplo, Claro viene de México y Tigo tiene ahora otro. Por ejemplo, yo tuve una reunión con un director de Tigo y ellos me decían que ellos están ahorita enfocados en deporte. Es Target y Tigo Music. Entonces, puedo decir con una película, si la política de ellos no es como parte de la película,
no te la van a comprar. Y ahí es donde lo que te decía yo, el concepto de producto enlatado. Entonces ya tenés tu película lista, adaptada para formato televisión o formato streaming, y ahí es donde tenés que ir a un mercado audiovisual o ir con una persona que compra contenido para ver si le parece interesante. Yo tengo la oportunidad de estar en esos mercados y, por ejemplo, me acerqué con una persona de Colombia y me decía, mira, yo compro material que no tenga 5 años, que sí haya estado en cines, que no haya estado en ningún canal de Colombia y que tenga subtitulado. Entonces tienen como requerimientos bien especiales para poderlos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se como reto. Y también hay un tema de que tu producto tiene que ser un producto, porque cuando hablamos del cine de audiovisual, tiene que ser atractivo y tiene que ser un producto que sea fácilmente tropicalizable. Por ejemplo, te pones a hacer una película, una serie, un documental sobre Beatriz de la Cueva, creo que muy escasamente, muy pocos son interesar quién es Beatriz de la Cueva, pues. En cambio, si vos haces una película de acción o de romance o algo así, entonces fuerte y fácil que puedes entender, era Betty la Fea, ¿va? Era una historia de una persona, éxito de Betty la Fea, porque era una historia muy fácil de adaptar y de transformar. Por eso fue que se hicieron 40 adaptaciones de Betty la Fea, ¿va? Hay Betty la Fea coreana, Betty la Fea turca, Betty la Fea gringa, Betty la Fea. Entonces, porque ahí era una historia de ficción, obviamente, porque es no estaba escrito, muy fácil de adaptar. La serie como que es un boom. Lo que es que la serie era israelí, entonces la compró HBO y hizo su versión americanizada, ¿verdad? Entonces, hasta ese tipo de, cuando estás haciendo tu contenido, tiene que ser un contenido que sea atractivo, o si te vas a ir por el lado artístico, histórico, y que vas a tocar historias muy nacional, solamente de un nicho, pero no va a ser tan fácil de que todo el mundo la quiera ver o que todo el mundo la compre, ¿verdad? Mira, pues lo que pasa es que la exportación, voy a retroceder 2 pasos. La exportación puntualmente de servicio, de contenido, es un servicio, ¿verdad? Estás vendiendo un intangible. Eso es un tema de ahí. Y la exportación puede ser tan, por ejemplo, lo que hablamos ahorita, servicio de postproducción, te contratan, haceme estos efectos especiales, mandámelos de regreso y yo lo voy a usar y consumir en Estados Unidos, mi película, y no hay, o editame esto, o poner esto, lo otro, y eso es un modo de exportación. El otro modo de exportación es, por ejemplo, cuando ellos vienen y graban en Guate, y o sea, viene alguien del país, trae divisas, contrata, vos vas a hacer filmación, vas a verle el volcán, etcétera, vas a grabar el musical a la sexta, no sé. Ese es un modo de exportación. El modo 3 es cuando vos abres oficinas. Generalmente esto no sucede mucho en este tipo de industrias, en otro país, que es capital guatemalteco saliendo al país. Y de ahí el capital 4 es cuando, por ejemplo, sos un productor, y eso sí pasa aquí, o sos una persona con mucha experiencia en entonces vas a filmar a otro país, te contratan para El Salvador, te contratan para tú salís del país. Entonces nosotros lo que facilitamos o apoyamos al empresario es que exporte cuando tiene. Si el exportador ya tiene un producto ya enlatado, preparado y listo para la venta, lo que hacemos es que generalmente él tiene que decir a dónde quiere ir, cuál es su target y cuál es su mercado, ¿verdad? Entonces, generalmente la gente que está en esa industria ya sabe qué es donde tiene que estar y qué va a vender, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la semana pasada era un evento en Argentina que se llama Ventana Sur, que es el festival más grande de Latinoamérica de mercado audiovisual, y de la sala del Festival de Cannes, que es en Latinoamérica. Entonces viene gente de Cannes aquí, entonces tú sabes que tú tienes que estar ahí, tú vas, obviamente, esta es tu película, tu serie,
de tal, tenés que estar ahí. Entonces, digamos, generalmente lo que nosotros hacemos, te digo, mira, aquí está Pedro, quiere como tener ese stand o como tener ese reunión o un boot para estar ahí en ese festival. Y ya estando en ese festival, tú puedes aplancarte que está en el país, promocionando el país, y tú ya puedes presentar tu película, sentarte con esas personas, etcétera. Luego de evaluar la situación de la industria audiovisual, compuesta por las oportunidades de aprendizaje, los espacios para realizar y exhibir producciones, y la presencia de profesionales y empresas que ofrezcan servicios, se puede definir que actualmente existe mayor disponibilidad de acceso al cine para los guatemaltecos. Y a pesar que el nivel de estudio de esta carrera no se compara con el de otros países, la oportunidad está presente de cierta forma. Y le complementan o le pueden introducir de cierta forma estudios en carreras relacionadas como ciencias de la comunicación o en audiovisuales, en donde diferentes universidades y academias ofrecen la oportunidad de acercarse a la industria e incluso cuentan con el equipo y las herramientas para producir cine. Cabe mencionar que, sumado a la oportunidad de estudiar en el país, también se puede mejorar lo aprendido, especializarse en algún proceso de la producción y hasta traer más herramientas de producciones como cámaras y accesorios para estas que no se encuentran en el país, al viajar a otros países que en su mayoría cuentan con una mejor industria y oportunidad de estudios en el mundo del cine. Pues esto ya ha formado parte de los factores que le dieron forma a la industria actual del cine de Guatemala, en donde las generaciones pasadas salieron del país para traer el aprendizaje a la industria de Guatemala. Igualmente están presentes en la industria personas en áreas técnicas de la producción, iluminación, sonido, maquillaje, entre muchas otras ocupaciones que realmente abarcan una gran diversidad y variedad de puestos dentro de la industria, quienes incluso cuentan con su propio equipo y pueden ser contratados en calidad de profesional o a nivel empresa, en donde además también hay servicios para postproducción como musicalización, efectos especiales y retoque, entre otros servicios que hablan de una producción profesional. Y por otro lado, de no contar con tanto presupuesto para todas estas opciones de servicios, se pueden utilizar computadoras desde casa. Sumado a esto, se puede definir que no hay montos específicos para hacer cine, aunque con lo visto, una obra puede partir de $15,000 o 117,000 quetzales hasta llegar a los $100,000 o 780,000 quetzales aproximadamente, en donde incluso se está hablando de un presupuesto bajo, en donde la disponibilidad de este monto depende de las empresas y de las personas que están dispuestas a participar en el proyecto, y la manera en la que el presupuesto se optimice al llevar a cabo la producción. Finalmente, también se puede agregar que existen oportunidades para hacer rentables las producciones nacionales al congeniar con el contenido que buscan los servicios de televisión en el país, quienes principalmente se interesan en producciones audiovisuales, afines principalmente al deporte y el tipo de programación que llevan en sus servicios, ya sea televisión por cable o contenido que transmiten por internet. Y también existe una oportunidad al asistir a mercados audiovisuales para contactar con personas que compran proyectos para sus plataformas y sus medios de contenido, cumpliendo con los debidos requisitos, pero los cuales deben ser tropicalizables, es decir, que casi cualquier persona en el mundo se pueda identificar con la historia, que sea fácil de entender y que sea atractiva acatando temas populares como romance o acción. Y al hablar de la oportunidad de exportación para la industria audiovisual guatemalteca, se presentan tres opciones que ya se suelen dar, en donde una primera opción se trata de la contratación desde afuera para realizar servicios de edición y postproducción sin salir del país. Una segunda opción es la de atender a las producciones extranjeras que vienen al territorio. Y una tercera opción es ser contratado para brindar dichos servicios y atención a una producción, pero en donde se requiera movilizarse de afuera del país. Y se resalta también la importancia de atender a estos eventos internacionales como festivales o los mercados que habíamos mencionado para generar exposición
y conexiones con las diferentes posibilidades y oportunidades que no son visibles de otra manera. Para lo cual, la Comisión de Economía Naranja de AGEXPORT tiene experiencia, por lo que se puede comunicar con ellos para llevar un proceso más experimentado, agilizado y exitoso.